Hace 18 años, una pareja dejó a 3 niños de tez oscura al nacer. Lo que sucede ahora es asombroso. Saludos a todos. Disfruta de estos instantes de tranquilidad mientras observas. Thomas y Elena Ware conforman una de las parejas más influyentes y respetadas, destacando no solo por su habilidad y éxito profesional, sino también por su estilo de vida opulento y confortable. No obstante, tras su resplandor se esconden secretos y elecciones implacables que transformarían sus destinos de manera permanente. En el año 2006, dentro de un centro médico de carácter privado, Elena, con su voz llena de esperanza y debilitada por las 12 extenuantes horas de parto, clamó por ver a sus hijos al médico. Totalmente agotada, con sudor cubriendo su cuerpo, se esforzaba por levantarse y observar a los 3 bebés recién nacidos que habían sido llevados fuera de la sala de partos. El doctor Ricardo Mendoza mostró a la enfermera una expresión de incertidumbre. Clara Domínguez, la enfermera, asintió sin decir nada y se acercó a la cama de la paciente llevando a los 3 bebés en brazos. Enhorabuena, señora Guite y señor Guite. Aquí están los 3 hijos de ustedes. Clara hablaba con dulzura, sin embargo, Elena apenas logró acercarse a ellos cuando soltó un grito desgarrador. Imposible. No puede ser. Recostado en la cama, observaba con espanto a los 3 bebés que sostenía Clara, con los ojos bien abiertos. ¿Por qué tienen ese tono de piel? No son mis hijos. Ha habido un error. Junto a ella se encontraba su esposo, Thomas Guite, quien apretaba los puños con tal intensidad que sus nudillos perdieron el color. De la furia, su cara se puso colorada. ¿Qué tipo de burla es esta? Conocen nuestra identidad, saben el costo que hemos invertido en este hospital de alta gama y sin embargo, nos asignan a unos menores. ¿De color oscuro? El doctor Ricardo aclaró su garganta, intentando conservar la serenidad. Estimado señor Guite, hemos repasado minuciosamente todos los detalles. Son precisamente los 3 hijos que pertenecen a ustedes. Thomas negó rotundamente la afirmación, asegurando que era imposible. Los bebés capturaban toda la atención de Elena, quien no podía dejar de mirarlos. Sacudía la cabeza repetidamente, con la voz entrecortada. ¡Qué terrible noticia! Nunca lo haré. ¿De qué manera pudo ocurrir semejante situación? Clara intentó argumentar que existen numerosos ejemplos de cambios en los genes o la herencia de antepasados lejanos que pueden ocasionar disparidades en el tono de piel entre progenitores y descendientes. Aquí no se ha cometido ninguna equivocación. No es posible para mí aceptar esta situación. Elena rozaba la demencia, empujó con fuerza el brazo de Clara, casi provocando la caída de los pequeños. Es imposible para mí cuidar de ellos. No puedo tolerar que la sociedad se ría de mí. El doctor Ricardo se expresó con determinación. Aunque a la señora Guite no le agrade, sus hijos continúan siendo parte de su familia. Thomas avanzó un paso, con sus ojos rojos y llenos de sangre. No es posible cuidar de ellos. Se trata de una marca, una vergüenza. Elena asintió con entusiasmo. Claro que sí, no puedo encargarme de ellos. No puedo permitir que nadie se entere de esta situación. A Clara le invadía el pánico. ¿Qué es lo que dicen? ¿Son sus hijos? ¿Son inocentes? Thomas dirigió una mirada cargada de rencor hacia los 3 pequeños. Eliminenlos. Prefiero no tenerlos. En la consulta médica, la pareja Guite se ubicó frente al doctor Ricardo. Elena temblaba mientras sujetaba con firmeza su elegante bolso. ¿Existe algún método para disimular esta situación? Ricardo arrugó el ceño. ¿A qué se refiere con ocultar? Thomas habló con una voz crispada, enfatizando cada una de sus palabras. Deseamos dejar la responsabilidad de los menores. De inmediato. En la sala, Clara se quedó sin respiración, sorprendida. ¿Es imposible realizar esa acción? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. No logra comprender, esto sería devastador para mí. Mi familia jamás aprobará algo de esa índole. Thomas lanzó una carpeta encima de la mesa. Los papeles están listos. No deseamos establecer ninguna conexión con ellos. Ricardo dejó escapar un suspiro, con la mirada cargada de desilusión. ¿Están considerando dejar de lado a sus propios hijos de verdad?
Thomas contestó de manera distante. No son mis hijos. La furia hacía temblar a Clara. ¿Qué seres tan horribles son ustedes? Elena enjugó sus lágrimas y se giró hacia el médico. Necesitamos su colaboración. El hospital recibirá una compensación muy generosa. Ricardo apretó con fuerza los dientes. Está correcto. Registraremos a los niños en el sistema de hogares de acogida. Thomas se puso de pie de forma instantánea. Excelente. Realicen la tarea lo más pronto posible. Elena susurró que no desea encontrarse con ellos de nuevo jamás. Los puños de Clara se cerraron con fuerza. Lamentarán lo que han hecho. Con los ojos llorosos, Clara llevó a los 3 bebés hasta la sala de neonatología. Ana López, la enfermera, cuestionó si realmente habían sido dejados de lado. Con la voz entrecortada, Clara experimentó una sensación. Únicamente debido a su tono de piel. Simplemente por esa razón. Ana rodeó a Clara con sus brazos. ¡Qué horror! Clara observó a los 3 pequeñitos que descansaban tranquilamente. Crecerán sin la presencia de sus progenitores. Ana acarició suavemente la mejilla de una pequeña. ¡Qué lástima! Inclinándose suavemente, Clara susurró el nombre de Mateo. Juanito. El nombre de la chica es Sofía. Deseo que hallen un hogar donde sean verdaderamente queridos. Sin embargo, el curso de la vida rara vez resulta tan simple. En la ciudad de Madrid, en el año 2006, se encuentra el Hogar de Niños San Rafael. Contamos con 3 pequeños recién llegados. Al abrir la puerta de la sala de atención a los recién nacidos, la señora Dolores Martínez, quien es la directora del Hogar de Niños, entró con decisión. Al observar a los 3 pequeños en sus cunitas, con mantitas blancas y pulcras, frunció el ceño. Su apariencia es dispar. Con expresión desconfiada, Carmen Ortega, una empleada del Hogar de Niños, hizo un comentario. ¿Son distintos? Acaban de llegar al mundo, Carmen. Dolores dejó escapar un suspiro. Los labios de Carmen se curvaron. Sin embargo, su color es negro. Dolores arrugó el ceño. ¿Qué significado tiene eso? Estás completamente al tanto de eso. En esta nación, son escasos los individuos que deciden acoger a niños como ellos. Tienen preferencia por los bebés con cabello claro o de ojos azules. Carmen levantó los hombros en señal de indiferencia. Dolores exhaló profundamente una vez más y se volvió hacia los 3 niños. Los nombres de Mateo, Juan y Sofía. Que la divina providencia les guíe en la búsqueda de un lugar donde establecerse. Sin embargo, era consciente de que aquello resultaba prácticamente inalcanzable. En el año 2011, Mateo, Juan y Sofía, todos de 5 años, intercambiaron sus primeras palabras hirientes. Personas de ascendencia mixta. Un sobresalto invadió a Mateo cuando escuchó el grito detrás de él. Se puso en marcha para explorar los alrededores y en breve divisó a un conjunto de pequeños obstruyendo la zona de recreo del Hogar de Niños, bajo la dirección de Raúl Fernández, un chico mayor que ellos. Están ensuciando este espacio, personas de color. Raúl dejó escapar un resoplido lleno de desdén. ¿Cuál es la razón de tal afirmación? Con voz suave, Sofía se preguntó mientras sujetaba con firmeza la mano de Juan. ¿Qué razón hay para que nadie muestre interés en darles un hogar? Raúl rió con malicia. ¿A quién le interesarían unos niños con esta apariencia? Mateo cerró los puños con determinación. Guarda silencio, nosotros estamos en la misma situación que ustedes. ¡Boom! Mateo recibió un golpe directo en la cara. Se desplomó en el piso, con rastros de sangre en su boca. No somos iguales a ustedes. Raúl expresó con un tono de desdén. Siempre estarán solos. Con los ojos llenos de lágrimas, Juan se apresuró a ayudar a Mateo a levantarse. Las lágrimas brotaron sin control del rostro de Sofía. Tranquilízate, Sofía, no es necesario que derrames lágrimas. Juan apretó con fuerza los dientes. En algún momento abandonaremos este lugar. Mostraremos nuestra verdadera identidad. Sin embargo, esas expresiones solo representaban un consuelo débil. En el año 2015, Mateo, Juan y Sofía, todos de 9 años de edad, fueron devueltos en varias ocasiones.
Lamentamos informar que no podemos continuar cuidando a los niños. María González, una mujer de cabello rubio, dirigió su mirada hacia su esposo, Javier Gómez, y dejó escapar un suspiro. No parecen ser compatibles con nuestro equipo. Javier movió la cabeza de un lado a otro en señal de negación. La expresión de la señora Dolores se tornó fruncida. ¿No es cierto que pasaron más de medio año sin que los hubieran adoptado? María evidenció cierta incomodidad. Criar a 3 niños simultáneamente resultó ser más complicado de lo que imaginábamos. Javier asintió de forma inmediata. Además, no experimentamos afinidad con ellos. En un silencio absoluto se encontraban Mateo, Juan y Sofía. Sin embargo, en el fondo, los 3 eran conscientes de la verdadera causa. Sofía susurró que nos rechazan porque no compartimos su apariencia. Mateo apretó con fuerza los dientes. Llegará el momento en que lamentarán sus acciones. Sin embargo, esa ocasión no marcó el final. En 2016, la familia Pérez decidió acogerlos como parte de su familia. En 2017 los regresaron. En 2018, una pareja más trató de adoptar a los niños. En 2019 fueron devueltos al hogar de acogida. Siempre era la misma la razón por la que no encajaban en nuestra familia. En el orfanato, se presentaron situaciones de discriminación durante el año 2020, donde Mateo, Juan y Sofía, todos de 14 años, fueron afectados. En el comedor del hogar de acogida, Alejandro Ruiz, un educador, caminaba al lado de los 3 hermanos que aguardaban en fila para recibir su almuerzo. Frunció el ceño con gesto de desaprobación. Los 3 de ustedes. ¿Cuál es la razón de que estén siempre acompañados? Mateo respondió con determinación, afirmando que, al ser hermanos, no sentía temor alguno en su mirada. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Alejandro. ¿De verdad? Vaya rareza. No tienen ninguna similitud. Los puños de Juan se cerraron con fuerza. ¿Cuál es el significado de ser comparados únicamente por el color de nuestra piel, sin importar nada más? Alejandro levantó los hombros en señal de indiferencia. Simplemente expreso la verdad. Es preferible que no cuenten con recibir ningún trato preferencial en este lugar. Y de esta manera sucedió. A pesar de ser el más destacado en la clase, Mateo recibía constantemente calificaciones bajas de parte de Alejandro. Juan se apuntó a un curso de deportes, sin embargo, no fue aceptado. Sofía intentó unirse al grupo de literatura, pero no recibió atención. Otros niños solían recibir un trato preferencial, mientras que los 3 hermanos siempre eran tratados de manera injusta. Sofía suspiró resignada, expresando que nunca seremos bien recibidos. Mateo susurró que no abandonarían. Juan asintió con la cabeza. Debemos mostrar fortaleza. En el año 2024, Mateo, Juan y Sofía, todos de 18 años, se ven obligados a abandonar la institución de acogida y hacer frente a la dureza de la sociedad. Por lo tanto, partimos de este lugar. Ante la entrada del hogar de niños, los 3 hermanos permanecieron parados, observando el extenso sendero que tenían delante. ¿Cuál será nuestro destino? Con inquietud, Sofía formuló la pregunta. Mateo apretó con firmeza su diminuta maleta. A cualquier destino. Sin duda, pero no en este lugar. Dolores se encontraba en la retaguardia, dejando escapar suspiros. Los 3 deben estar atentos. Juan la observó de nuevo. Ha sido usted quien nos ha brindado un trato superior al recibido por los demás. Dolores movió la cabeza en señal de desaprobación. Sin embargo, no en la medida necesaria para alterar el rumbo que les espera. Después de tomar una profunda bocanada de aire, los 3 hermanos se distanciaron. Sin embargo, desconocían la crueldad del mundo exterior. En el año 2024, en una esquina descuidada de la capital española. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tomar? Sofía apretaba con determinación su antigua mochila, observando con inquietud a sus 2 hermanos de mayor edad. Con determinación en la mirada, Mateo ajustó firmemente la correa de su bolso. Necesitamos encontrar empleo. Carecemos de conocimientos previos, certificaciones o apoyo externo. ¿Quién será el responsable de nuestra contratación?
Juan susurró en voz baja. Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Hallaremos la forma de lograrlo. Avanzaron hacia la realidad, sin sospechar la dureza de este nuevo entorno en comparación con el orfanato. En las afueras de Madrid, se llevaron a cabo los trabajos iniciales en una construcción. ¿Cuál es tu identidad? Manuel Herrera, el encargado de la construcción, frunció el ceño al observar detenidamente a Mateo. Mi nombre es Mateo. Estoy en busca de empleo. Después de observarlo brevemente, Manuel estalló en risas. ¿Piensas que voy a emplear a un joven como tú? ¿Cuentas con conocimientos previos en este campo? Rechazo la propuesta. Mateo afirmó con determinación que tiene la capacidad de adquirir conocimientos de manera veloz. Manuel rió con sarcasmo. Está correcto, sin embargo, el sueldo que recibirás será inferior al de los demás. La sorpresa dejó a Mateo completamente frío. ¿Cuál es la razón? Manuel levantó los hombros en señal de indiferencia. ¿Estás interesado en emplearte o no? En caso contrario, retírate. Mateo cerró los puños con fuerza. Voy a hacerlo. A pesar de haber aceptado la posición, cada jornada laboral era recibida con actitudes que lo relegaban a un papel secundario. Date prisa, chiquillo de color oscuro. Debes tener precaución para no estropear el proyecto. Persona sin habilidades. Aunque se esforzaba al máximo en su trabajo, Mateo continuaba percibiendo un sueldo inferior al de sus compañeros. Sin embargo, no contaba con alternativas. Juan logró obtener empleo en un depósito. Requerimos adquirir algunos cargadores. ¿Serías capaz de lograrlo? Inquirió el propietario, Francisco Vargas. Así es, confirmó Juan a la mujer. Una ceja fue arqueada por Francisco. Recibirás una remuneración ligeramente inferior a la de tus compañeros. ¿Cuál es la razón? Francisco levantó los hombros en señal de indiferencia. Esa norma me pertenece. En caso de que no te agrade, tienes la opción de marcharte. Juan apretó fuertemente la mandíbula. Voy a hacerlo. Sin embargo, al empezar en su empleo, se percató de lo injustamente que lo estaban tratando. Date prisa, vago. ¿Consideras justo recibir una remuneración igual a la de los demás? A pesar de su esfuerzo adicional en comparación con sus compañeros, Juan continuaba siendo menospreciado. Sofía logró emplearse en un café de dimensiones reducidas. ¿Cuentas con conocimientos previos en este campo? Interrogó la propietaria, Beatriz Romero. Sofía afirmó que era capaz de adquirir nuevos conocimientos. Beatriz dejó escapar un suspiro. De acuerdo, únicamente podrás laborar durante el horario nocturno y recibirás un sueldo inferior al del resto de empleados. Sofía dio un mordisco a su propio labio. ¿Cuál es la razón? Beatriz levantó los hombros en señal de indiferencia. Estas son las normas que sigo. A diario debía aguantar las miradas desaprobatorias de los clientes. ¿Una mesera de color oscuro? La situación de este sitio ha empeorado. Prefiero no ser atendido por ella. Sofía se esforzaba al máximo para aguantar la situación, aunque sentía un profundo dolor en su corazón. Un día, mientras trabajaba en la construcción, Mateo se encontraba transportando materiales cuando de repente escuchó voces angustiadas. ¿Cómo te atreves a contradecirme de esa manera? Manuel se encontraba de pie frente a un compañero de trabajo, Raúl Pérez. Raúl afirmó con determinación que debería recibir una compensación adecuada. Boom. Raúl recibió un golpe directo en el rostro por parte de Manuel. Se trata de una enseñanza dirigida a aquellos que desconocen su posición. Mateo cerró los puños con fuerza, pero no encontró las palabras adecuadas para expresarse. A partir de entonces, Mateo se dio cuenta de que si se quejaba, también recibiría golpes de esa forma. Mientras se encontraba en el depósito, Juan estaba realizando sus labores cuando un colega, Héctor Navarro, le impidió el paso. Oi, chaval. No me caes bien. Juan entrecerró los ojos. ¿Cuál es la razón? Una mueca de desdén se dibujó en el rostro de Héctor. ¿Por qué razón me arrebataste mi empleo? Con tranquilidad, Juan expresó su deseo de dedicarse únicamente a su trabajo. Héctor soltó un suspiro. No tienes permiso para permanecer en este lugar.
A partir de esa fecha, Juan se vio marginado por sus compañeros. En el café, una mujer lanzó su taza de café al piso. La mujer exclamó que había derramado café sobre ella. El susto dejó a Sofía inmóvil. No fui yo quien lo hizo. Beatriz entrecerró los ojos. Sofía, se te deducirá el sueldo correspondiente a este mes. Sofía se mantuvo en completo silencio. A pesar de no haber cometido ninguna falta, continuaba siendo castigada. Esa noche, los tres hermanos se dieron cuenta de una verdad dolorosa mientras estaban sentados en un banco de piedra en el parque, iluminados por la tenue luz de los antiguos postes, con el viento susurrando entre los árboles y el zumbido de los insectos. Habían estado en ese lugar por un largo periodo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos aguantar esta situación? Mateo cerró los puños con fuerza. ¿Cuál es la razón por la que no somos bien recibidos por esta sociedad? Juan movió la cabeza en señal de rechazo. ¿Cuál es el plan que vamos a seguir? Mateo observó el firmamento nocturno. Es fundamental que mantengamos nuestra fortaleza. Quizás sea el momento adecuado para explorar acerca de nuestra historia. Sofía enjugó el llanto. ¿Estás hablando de nuestros progenitores naturales? Juan dejó escapar un suspiro. Fueron ellos quienes nos dejaron plantados. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que podríamos descubrir? Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Mateo. La idea no es encontrarnos. El desafío es confrontarlos. Los tres hermanos se observaron mutuamente. Era evidente que esto apenas marcaba el inicio. La información confidencial acerca de los progenitores biológicos de Madrid 2024 se encuentra almacenada en un registro de información social. ¿Es posible localizar los documentos originales que tenemos guardados? ¿Estás fuera de tus cabales? Juan observó a Mateo con los ojos abiertos. Mateo asintió con la cabeza. Es nuestro derecho conocer la verdad. Sofía se lastimó el labio al morderlo. Tengo mis dudas sobre si es conveniente. Mateo cerró con fuerza los puños. ¿Te gustaría descubrir quién fue el responsable de dejarnos atrás? ¿Te gustaría evitar el conflicto con ellos? Un suspiro escapó de Juan. ¿De qué manera podremos ubicar dichos documentos? Sofía susurró en voz baja. Dentro del sistema de datos sociales es posible encontrar información relevante. Mateo dio su aprobación con la cabeza. Nos dirigiremos hacia ese lugar. En el antiguo edificio de la Oficina de Estadísticas Sociales, los tres hermanos hicieron su entrada. Enfrente se encontraba una sala de espera donde estaba Margarita Torres, una mujer de edad avanzada. Observó a los dos con detenimiento por encima de sus gafas de montura ancha. ¿Cuáles son sus requerimientos? Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Deseamos localizar los documentos originales. El ceño de Margarita se frunció. ¿Podrías proporcionar los nombres? Por favor. El nombre de pila es Mateo Guite. El nombre de este individuo es Juan Guite. El nombre de Sofía Guite. La dama se asustó repentinamente. Saludos. Sofía arrugó la frente con gesto de preocupación. ¿Existe algún inconveniente? En silencio, Margarita introdujo la información en la computadora. Al observar la pantalla, sus ojos se abrieron completamente. Imposible. Juan se agachó para observar. ¿Qué sucede? Margarita les echó un vistazo y después dejó escapar un suspiro. Agarda un instant. La dama se encaminó hacia una habitación ubicada en la parte posterior. Su atuendo despedía un aroma a riqueza, llevaba el rostro cubierto con una capa de maquillaje espeso, sus ojos eran penetrantes, sus labios estaban pintados con un tono rojo vibrante y sus manos largas lucían numerosos anillos dorados resplandecientes. Miraba a los tres muchachos con el entrecejo fruncido. Los tres hermanos se observaron con nerviosismo. Después de unos minutos, Margarita volvió con un expediente antiguo en su mano, revelando los archivos. Puso el objeto en la superficie de la mesa. Les proporcionamos la información original que nos enviaron. Mateo se dio prisa en acceder al expediente. Al observar los nombres de sus progenitores biológicos, quedó completamente paralizado. El nombre de la persona es Thomas Guite. El nombre de Elena Guite.
La sorpresa se apoderó de Juan. ¿Fueron ellos los que nos dejaron plantados? Sofía estaba temblando. Imposible. Un suspiro escapó de Margarita. Thomas Witte ejerce una gran influencia en el ámbito político. Elena Witte se dedica a labores benéficas. Una risa llena de amargura escapó de los labios de Mateo. Un líder político y una defensora de causas benéficas. Vaya disparate. Juan movió la cabeza en señal de desaprobación. Fuimos dejados atrás y simulan ser individuos amables frente a la audiencia. Sofía cerró su mano con fuerza. Debemos hacerles frente. La estrategia para abordar a los progenitores biológicos. Los tres hermanos abandonaron el edificio con un gran enojo. Fue Juan quien tomó la palabra en primer lugar. ¿Cuál será nuestro próximo paso? Mateo cerró su mano con fuerza. Juntos los localizaremos. Sofía apretó con fuerza los dientes. Deberán afrontar la realidad. Era de conocimiento general que se avecinaba una confrontación. En Madrid, en el año 2024, se llevará a cabo un importante evento benéfico. Les damos la bienvenida a la elegante velada destinada a recaudar fondos para la Fundación Mundial para la Infancia. En un elegante escenario, Elena Witte lucía un sofisticado atuendo mientras se dirigía a una multitud de asistentes. Mostraba una sonrisa segura mientras sujetaba el micrófono con firmeza. En el día de hoy nos encontramos juntos con el propósito de brindar apoyo a los pequeños más necesitados. Estoy convencido de que no hay nada más preciado que brindar a los niños un ambiente hogareño colmado de cariño. Los aplausos resonaron con fuerza. En un rincón de la sala, Mateo, Juan y Sofía se movían entre la gente. Su actuación es realmente impresionante. Con una mueca burlona en el rostro, susurró Juan. Con desapego, Mateo expresó, vamos a demostrarle cómo es un hogar colmado de cariño. Sofía observó a Thomas Witte mientras hablaba con un conjunto de hombres de negocios. Allí se encuentra nuestro progenitor. Obsérvenlo, rebosante de fuerza, repleto de engaños. Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Ha llegado la hora. El instante del choque. Mateo se dirigió hacia el escenario y tomó el micrófono de la mano de Elena. Lamento interrumpir, pero tengo una historia más interesante para compartir. Un profundo silencio invadió la sala, dejando a todos sorprendidos. Con horror en su rostro, Elena gritó. ¿Me podrías decir quién eres? ¿En qué lugar se encuentran los vigilantes de seguridad? Una sonrisa ladeada se dibujó en el rostro de Mateo. Yo soy tu descendiente. El susurro se propagó a lo largo de la estancia. Juan y Sofía se unieron a Mateo en el escenario. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Sofía. Hace 18 años, dejaste a tus 3 hijos. El salón se llenó de bullicio. Elena palideció de repente. De ninguna manera. Imposible. Thomas corrió en su dirección. ¿Qué palabras son esas que pronuncian? ¿Desgraciados? Salgan de este lugar de inmediato. Mateo expresó con determinación cada una de sus palabras. Me refiero a la noche en que ustedes formalizaron la decisión de separarse de nosotros sin vacilar. ¿Cuál es la razón? Debido a que la tonalidad de nuestra piel difiere de la suya. La audiencia se quedó en silencio absoluto. La verdad se revela, un reportero de nombre Javier Ramos se aproximó velozmente. ¿Cuentan con evidencia que respalde sus afirmaciones? Juan alzó el archivo por encima de su cabeza. En estos documentos que tenemos se indica que Thomas Witte y Elena Witte son los progenitores biológicos. Nos dejaron solos al nacer. Inmediatamente, Javier capturó imágenes. Un grito escapó de los labios de Elena. No más. No comprenden absolutamente nada. Mateo se rió con malicia. Estás en lo correcto. Resulta incomprensible cómo una persona puede dejar a sus propios hijos simplemente por el tono de su piel. Thomas soltó un rugido de furia. Es momento de que se vayan de este lugar de inmediato. Sin embargo, ya no había tiempo. Cada palabra había sido escuchada por todos en la sala. La noticia ha salido a la luz. Thomas Witte, un político, dejó a sus 3 hijos solos debido únicamente a su tono de piel. ¿Es Elena Witte, la filántropa, en verdad una madre sin corazón?
Los comentarios llenos de indignación inundaron las redes sociales. Sont répugnantes. ¡Qué falsos son! No hay manera de perdonar esto. Mateo, Juan y Sofía observaban cómo las noticias se difundían, experimentando una mezcla de emociones entre la alegría y la tristeza. Sofía habló en voz baja. Finalmente, la verdad ha salido a la vista. Al día siguiente en Madrid, en la sede del gobierno, se le preguntó al señor Tomás Guite si quería hacer algún comentario sobre los rumores que se estaban difundiendo. Los reporteros rodearon a Tomás Guite a su salida del edificio oficial. Mientras su rostro era iluminado por los destellos de las cámaras, los micrófonos lo rodeaban en todas direcciones. Los periodistas se disputaban el espacio, formulando interrogantes sin descanso, anhelando una contestación persuasiva. Tomás apretó con fuerza los dientes. Se trata únicamente de una confusión. El periodista de investigación, Javier Ramos, se expresó con brusquedad en su voz. ¿Está usted negando haber dejado a sus 3 hijos biológicos debido a su tono de piel? Tomás sintió como su cara adquiría un tono rojizo. Ocurrió hace bastante tiempo. Prefiero no seguir discutiendo sobre ese tema. ¿Es adecuado que alguien que dejó a sus propios hijos por su tono de piel sea considerado para representar al público como político? La gente está interesada en saber. En un ataque de ira, Tomás apartó bruscamente los micrófonos. No voy a contestar más. Se desplazaba con prisa, sin embargo, los periodistas no cesaban de acosarlo. Elena Bat recibe una negativa. En un café de lujo, Elena Bat permanecía sentada frente a una taza de té, con las manos temblando. Beatriz Romero, su amiga de toda la existencia, la observaba con desdén. No me lo puedo creer. Elena, tú, que solías hablar acerca del amor y la compasión, ¿terminaste siendo la persona que dejó a sus propios hijos? Elena movió la cabeza en señal de desaprobación. Mire, contaba con motivos válidos. Una risa amarga escapó de los labios de Beatriz. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que su tono de piel difería del tuyo? Tú eres una persona hipócrita. Elena contestó con voz tenue que no deseaba deshonrar el linaje de su familia. Beatriz se levantó de su asiento. ¿Qué es eso? Has perdido absolutamente todo en este momento. Ya no puedo mantener una amistad contigo. Elena observó a Beatriz con sorpresa, sin poder moverse, mientras se alejaba. Se vio rodeada por una profunda sensación de estar sola. La trayectoria política de Tomás Bat se desmorona cuando recibe una llamada urgente en su despacho con la exigencia de renunciar de forma inmediata. Joaquín López, el jefe de la facción de Tomás, se expresó con firmeza. Thomas Dio unrespingo. ¿Cómo? No hay forma de que eso suceda. He entregado mi vida por completo a esta agrupación política. Joaquín no dudo en expresarse con firmeza. No podemos seguir garantizando tu seguridad. La indignación popular es evidente y las empresas patrocinadoras están abandonando el proyecto. En caso de que no dejes tu puesto, te verás forzado a hacerlo. La taza de café de Tomás terminó en el piso después de que la dejara caer. Negativo. No voy a permitirme fracasar. Sin embargo, la comunicación telefónica ya se había interrumpido. Elena sufre una pérdida significativa al ser destituida de su cargo como directora de la Fundación Benéfica tras una reunión crucial. Lamentablemente, el Consejo ha optado por finalizar su participación en la organización. Con horror en su rostro, Elena gritó: «Es inaceptable lo que me están haciendo». Con seriedad contestó Ana Beltrán, la líder de la entidad. Es inaceptable que una mujer que dejó a sus propios hijos sea la representación de nuestra organización. Elena se dejó caer en la silla, con el semblante lívido. Ana finalizó con un tono gélido. Se le solicita que desocupe las instalaciones de la oficina. Elena se levantó con temblores y salió tambaleándose. Ambos eran marginados por la sociedad. Los medios no cesaban de escarbar en la historia de Tomás y Elena. Los medios de comunicación, tanto la televisión como los diarios y las plataformas digitales, estaban repletos de análisis negativos. La famosa pareja de antes, ahora son los más rechazados en la capital española. De defensora de causas benéficas a individua sin escrúpulos,
La transformación de Elena White. La verdad aterradora que salió a la luz destruyó por completo la trayectoria política de Thomas White. En la mansión White, durante la noche, Thomas White observaba la mesa de comedor desierta mientras sus amigos lo abandonaban. Sus cenas ya no contaban con invitados, y el teléfono dejó de sonar. Quienes en el pasado lo alabaron, ahora le daban la espalda. Elena permanecía sentada frente a él, con la mirada perdida. Nos quedamos sin nada. Un fuerte rugido escapó de Thomas. Por culpa de esos tres desgraciados, todo se ha complicado. Elena no dio señales. Echó un vistazo hacia abajo y observó sus manos temblorosas. Una semana más tarde, el banco deniega el préstamo con el argumento de que, debido a las circunstancias actuales, no pueden autorizar la petición de crédito. Lamentamos la situación. Lleno de desesperación, Elena dejó escapar un grito. Nuestra economía se está agotando. Requerimos del préstamo para poder subsistir. Sergio Guzmán, el director del banco, hizo un gesto de indiferencia con los hombros. Lamentablemente, su imagen ha quedado seriamente dañada. No hay interés por parte de nadie en realizar inversiones en su empresa. Con gran intensidad, Thomas impactó la mesa. Lamentarán lo que han hecho. Una sonrisa gélida se dibujó en el rostro de Sergio. Me parece que el arrepentimiento le corresponde a usted. Thomas y Elena contemplaban impotentes desde la entrada de la mansión White como los trabajadores del banco marcaban la propiedad con el sello de embargo en su día final, perdiendo así su hogar y todas sus posesiones. Elena se echó a llorar. ¿Hacia qué lugar nos dirigimos en este momento? Thomas observó a su alrededor. Los lujosos automóviles brillaban por su ausencia, al igual que el dinero y las personas que solían rodearlo. Todo había quedado en la nada. Mientras Elena sostenía una antigua maleta, Thomas avanzaba con la mirada baja en dirección al tren que lo llevaría lejos de Madrid. Dos personas estaban sentadas juntas, hablando en voz baja. Observa a esta pareja, se llaman Thomas y Elena White. Es realmente bochornoso. Antaño pertenecían a la élite social, pero en la actualidad son simplemente dos individuos sin éxito. Elena apretaba los dientes mientras Thomas apretaba el puño con tanta intensidad que su mano temblaba. Habían perdido absolutamente todo. En las afueras de la ciudad de Madrid, Thomas White se encontraba en una habitación desolada, sentado en una antigua cama, con la mirada perdida fija en el techo de color amarillo. Elena se ubicaba a su lado, con las manos unidas y una expresión facial desgastada. ¿De qué manera hemos llegado a esta situación? Con las lágrimas ahogando su voz, susurró Elena. Thomas apretó con fuerza los dientes. La responsabilidad de todo recae en esos desgraciados. De no haber surgido, no habríamos sufrido ninguna pérdida. Elena estaba temblando. ¿Cuál fue nuestro error? Nuestro propósito era salvaguardar nuestra reputación. ¿Es justa la pena que estamos recibiendo? Thomas gritó pidiendo silencio. ¿Aún no logras comprenderlo? A nadie le preocupa nuestra opinión. Únicamente requieren un relato impactante para voltearnos la espalda. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. En el pasado poseíamos todo, pero en la actualidad carecemos de todo. En un vecindario humilde de Madrid, Elena se encontraba en una tienda de comestibles, depositando con cuidado un billete arrugado sobre el mostrador. Los días de dificultad se hacían presentes en su vida. Me gustaría adquirir un poco de pan y también algo de leche. Al identificarla, Rafael Morales, propietario de la tienda, frunció el ceño. Iris to Elena White. Verdad? Elena Dio un respingo. La persona que habla. Rafael dibujó en su rostro una sonrisa llena de sarcasmo. Via disparate. Aquella dama que solía coordinar eventos solidarios millonarios, ahora adquiriendo pan en la panadería. Elena inclinó su cabeza hacia abajo. Me gustaría solicitar un poco de alimento, por favor. Rafael la observó con desdén. Aunque su riqueza conserva valor, su reputación no tiene precio. Salió de la tienda con los ojos humedecidos, apretando la bolsa que contenía las compras. Thomas está en la búsqueda de empleo. Sin embargo, no logra ser aceptado para trabajar en un proyecto de construcción.
Tomás Guare se encontraba de pie frente a un individuo de gran complexión, Alberto Fernández. Estoy en búsqueda de empleo. Alberto se puso los brazos en cruz. Tuviste una carrera en el ámbito político. ¿Realmente piensas que voy a darte el trabajo? Tomás gruñó que era capaz de realizar cualquier tarea. Una risa escapó de Alberto. Guite, presta atención. Antes acostumbrabas despreciar a los empleados como nosotros. ¿Estás interesado en unirte a nuestro equipo de trabajo? Tomás cerró los puños con fuerza. Tan solo requiero una oportunidad. Alberto clavó la mirada en sus ojos. De ninguna manera. No mereces eso. Tomás se volteó y se marchó, con una mezcla de enojo y vergüenza en su corazón. Frente a la imponente residencia de la familia Guite, Tomás y Elena se encontraban de pie, observando la entrada de la casa de los padres de Tomás, Alfonso y Mercedes Guite. Mercedes abrió la puerta y los examinó detenidamente. Con voz temblorosa, Elena expresó la necesidad de asistencia. Alfonso movió la cabeza en señal de desaprobación de forma pausada. Lamentablemente, no se puede. Padre mío. Madre. Nosotros somos sus descendientes. Tomás exclamó que no poseían absolutamente nada. Un suspiro escapó de Mercedes. La situación actual es consecuencia de sus propias acciones. Elena rogó por una pequeña cantidad de dinero para poder comenzar de cero. Alfonso le dirigió una mirada gélida. De ninguna manera. Esta familia ha sido avergonzada. Sería preferible que no volvieran jamás. De repente, la puerta se cerró bruscamente delante de ellos. Elena se desplomó en el suelo, soltando lágrimas sin consuelo. Tomás se quedó quieto, con los puños temblando. Realmente, esto ha llegado a su fin. En una diminuta cafetería, Javier Ramos, el periodista que había revelado el escándalo, hojeaba el diario mientras la prensa ya no mostraba interés. Se aproximó una compañera de trabajo llamada Clara Espinoza. Ya no se habla del caso de Tomás Guite, ¿cierto? Javier levantó los hombros en señal de indiferencia. Así funciona la sociedad. Cuando se revela la hipocresía de alguien, la gente se enfurece por un momento, pero luego lo olvida. Clara soltó una risa. Así que, ¿cuál es la situación actual de Tomás Guite? Javier pasó la hoja del diario. No hay nada. No representa a nadie. En un antiguo parque, Tomás Guite se encontraba sentado en un banco, contemplando a los transeúntes. Junto a él se encontraba Elena, con un aspecto desmejorado y la mirada perdida. Elena susurró si pensaba que tendrían la posibilidad de comenzar de cero. Tomás no dio señales de vida. Observaba sus manos rugosas y repletas de durezas. Sin poder, sin recursos económicos y sin compañía, se encontraba en una situación desfavorecida. El costo resultó excesivo. En la capital española, 7 días más tarde, al despuntar el día, los tres hermanos se encontraban en un acogedor café. Sofía hojeaba el diario en voz baja. Tomás Guite y Elena Guite han desaparecido oficialmente de la ciudad de Madrid. El paradero de ellos es desconocido para todos. Juan se puso los brazos en cruz. Tras todas sus acciones, es justo que experimenten la sensación de ser rechazados. Mateo observaba a través de la ventana. ¿Qué hay de nuestro grupo? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál es el plan? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. No es necesario escapar más. Es el instante adecuado para empezar a edificar nuevamente nuestras vidas. En ese preciso instante, un caballero de edad intermedia hizo su entrada en el local de café. Mostraba un semblante severo, el pelo con canas intercaladas y una mirada profunda. ¿Qué opinas de Mateo, Juan y Sofía? Los tres hermanos dirigieron nuevamente su mirada hacia él. Mi nombre es Luis García. Me gustaría entablar una conversación con ustedes. En la amplia sala de la oficina de Luis García, los tres hermanos se encontraban sentados frente a él, mientras los muros estaban decorados con títulos de reconocidas instituciones académicas. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Luis. Primero que nada, permítanme expresarles que son individuos con gran fortaleza. Mateo observó con recelo. ¿Me podría decir quién es usted?
¿Cuál es el motivo de querer entablar una conversación con nosotros? Luis se sentó reclinando en la silla. Me dedico a los negocios. Sin embargo, lo más relevante para mí es mi firme convicción en la equidad. Al escuchar su relato, supe que tenía que tomar medidas. Sofía arrugó el ceño. ¿Podría explicar el significado de esa afirmación? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Luis. Mi deseo es brindarles apoyo. A pesar de contar con capacidades, no han podido acceder a las oportunidades necesarias. Me gustaría brindarles una oportunidad. Los tres hermanos se observaron mutuamente. Juan formuló una pregunta. ¿Está verdaderamente dispuesto a brindarnos su ayuda? Luis asintió con la cabeza. Deseo otorgarles una beca para que puedan cursar sus estudios universitarios. Considero que con su astucia y perseverancia, son capaces de alcanzar grandes logros. Mateo cerró los puños con fuerza. ¿Es posible depositar nuestra confianza en su persona? Luis clavó la mirada en sus ojos. Es imposible alterar lo que ya sucedió. Sin embargo, tienen la capacidad de modificar el rumbo de sus vidas. Después de observar a sus dos hermanos, Sofía asintió con calma. No dejaremos pasar esta ocasión. Saliendo del aula de la Universidad Complutense de Madrid, Mateo llevaba consigo un libro de derecho. Un compañero más, Andrés Navarro, se aproximó a él. Vaya, Mateo, una vez más has obtenido la calificación más alta de todos en la clase. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Andrés, no tengo ya nada por lo que preocuparme. Mi única opción es continuar avanzando. Andrés golpeó suavemente el hombro de su amigo. Te convertirás en un excelente profesional del derecho. Con el corazón lleno de resolución, Mateo dirigió su mirada hacia el horizonte. En plena construcción, Juan se encuentra usando su chaleco de protección. Pablo Reyes, el principal ingeniero, asintió en señal de acuerdo. Juan, has hecho un trabajo excelente con tu diseño. Considero factible llevarlo a cabo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. Mi único deseo es edificar viviendas más resistentes, de modo que nadie tenga que experimentar la carencia en la que vivimos nosotros. Pablo golpeó suavemente el hombro de su amigo. Sí que alcanzarás tu objetivo. Redacción periodística. Sofía se encontraba enfrente de su ordenador. Mariana López, la jefa de edición, arrojó un documento encima de la mesa de trabajo. Sofía, tu desempeño fue excelente. El artículo que escribiste acerca de la discriminación ha generado un gran interés. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Fue redactado pensando en aquellos que sufrieron injusticias, al igual que nosotros. Mariana asintió con la cabeza. Llegarás muy lejos en tu camino. Sofía se encontró con una carta sin remitente una tarde. Si deseas descubrir la verdadera historia de tus progenitores biológicos, acude al Parque del Retiro a las 6 de la tarde. Con gesto de preocupación, llamó de inmediato a Mateo y a Juan. Mateo frunció el ceño con gesto de preocupación. Podría tratarse de una artimaña. Juan asintió con la cabeza. Sin embargo, es posible que sea información crucial que debemos tener en cuenta. En el Parque del Retiro, los tres hermanos se sentaron en un largo banco, reflexionando sobre tiempos pasados mientras aguardaban. Un individuo de edad intermedia se aproximó. Los nombres de Mateo, Juan y Sofía fijaron la vista en él. Mi nombre es Miguel Hernández. Me desempeñé como secretario de Thomas Witte. Mateo se expresó con un tono distante. ¿En qué puedo servirle? Miguel dejó escapar un suspiro. Es importante que se tenga en cuenta que Thomas Witte nunca lamentó sus acciones. Sin embargo, Lana Witte se esforzó por encontrarlos. Sorprendida, Sofía amplió la mirada. ¿Cómo dices? Miguel asintió con la cabeza. En repetidas ocasiones, ella intentó encontrarlos, pero Thomas se lo impidió. Era muy frágil. Los puños de Juan se cerraron con fuerza. En este momento, ¿dónde se encuentran? Miguel los miró por un instante antes de contestar con calma. En un sitio donde nadie los tiene presentes. En un acogedor café en las afueras de la capital española.
Los tres hermanos se encontraban en presencia de Miguel Hernández, quien había sido secretario de Thomas Witte. Sofía arrugó la frente con gesto de preocupación. ¿Ha intentado contactarnos Elena Witte? Miguel asintió con la cabeza. Acudió a los centros de ayuda social buscando información sobre su organización. Sin embargo, al perder la calma Thomas, cesó en todos sus esfuerzos. Mateo apretó fuertemente la mandíbula. En este momento, ¿dónde se encuentran? Un suspiro escapó de Miguel. Tras ser rechazados, abandonaron la capital española. He oído que residen en una zona desfavorecida donde a nadie le preocupa su situación. Juan observó a sus hermanos antes de dirigir su mirada hacia Miguel. ¿Cuál es la razón de compartir toda esta información con nosotros? Miguel dirigió su mirada hacia la taza de café que tenía delante. Debido a que en aquel instante decidí ignorar la situación. Ahora deseo enmendar mis errores. En un rincón olvidado, en las afueras de Sevilla, un lugar donde han caído en el olvido. Frente a una vivienda en mal estado, los tres hermanos se encontraban de pie, observando las ventanas destrozadas y la basura esparcida por doquier. Sofía murmuró en voz baja. ¿Es este el lugar donde residen? Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Estamos a punto de ingresar. En el interior de la vivienda, Elena Witte se encontraba inclinada sobre un antiguo lecho. El pelo de ella había adquirido un tono casi plateado, su rostro lucía delgado y desgastado. Thomas Witte se encontraba en una esquina de la habitación, con la mirada perdida. Al ver a los tres hermanos, Elena no pudo contener las lágrimas. «Sois vosotros, sois vosotros». Mateo permaneció de pie con una postura recta. ¿Todavía conservas el privilegio de referirte a nosotros como tus hijos? Elena se vio incapaz de contestar. Mis disculpas. Sofía mostró una sonrisa distante. ¿Puedes percibirlo? ¿Pasadas 2 décadas? Thomas soltó una risa burlona. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar? Los puños de Juan se cerraron con fuerza. Hemos venido para presenciar el desenlace de su historia. Elena no pudo contener las lágrimas. Cometí un error. No tuve la valentía necesaria para cuidar de ellos. Con voz áspera, Mateo la observó detenidamente. ¿En este momento eso tiene relevancia? Elena inclinó su cabeza, con lágrimas que no dejaban de caer. Ya no tiene relevancia alguna. Thomas émissió un grunhido. ¿Acudieron con la intención de mofarse de nuestra persona? Sofía movió la cabeza en señal de desaprobación. Negativo. Hemos venido para poner fin a lo que ocurrió antes. Los tres hermanos echaron una última mirada y luego se giraron para partir. Elena lloraba sin consuelo. Pido disculpas. Sin embargo, no volvieron la vista atrás. Después de 5 años. Al ingresar al tribunal en Madrid, Mateo Witte, un destacado bufete de abogados, se presentó luciendo un traje sofisticado. Carlos Ramírez, un cliente, le dio la mano en saludo. Agradecimiento por tu ayuda, Mateo. Sin tu ayuda, habría perdido todo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Nadie debe recibir un trato injusto. Por eso decidí seguir esta ruta. Dirigió su mirada hacia el edificio, sintiendo una gran satisfacción en su interior. Casi finalizada la construcción, Juan Witte supervisaba la obra con su casco de protección, contemplando la estructura que él mismo había ideado y que se encontraba a punto de finalizarse. Pablo Reyes le dio un golpecito en el hombro. Realizaste un excelente trabajo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. Mi único deseo es brindar apoyo a aquellos que carecen de vivienda. Nadie debería ser dejado atrás de la manera en que lo fuimos nosotros. Al publicar su más reciente escrito, Sofía Witte generó un impacto notable al estar frente a su ordenador. Cuando la ley finalmente atrapa a los políticos caídos, se revela su secreto. El móvil comenzó a vibrar. La comunicación telefónica provenía de Mariana López. Sofía, el artículo que escribiste está generando mucha conversación. Sofía esbozó una suave sonrisa. Siempre es necesario descubrir la verdad. Frente a un imponente edificio,
Se encontraban los 3 hermanos pertenecientes a una institución dedicada a menores desamparados. En la entrada, se podía leer el letrero que anunciaba los servicios de la Asociación Nueva Ilusión, asistencia a menores sin padres. Mateo observó a su alrededor con detenimiento. Al fin, hemos alcanzado nuestro objetivo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Juan. No hay ningún niño que deba recibir el trato que recibimos nosotros. Sofía agarró a sus 2 hermanos de la mano. Al fin hallamos a nuestra auténtica familia. Se observaron mutuamente, mostrando una sonrisa llena de alegría. Ya que todo había concluido, resultaron victoriosos. La narración demuestra de manera contundente que la justicia prevalece, sin importar cuánto tiempo la verdad haya permanecido oculta. La vida de los inocentes puede ser destrozada por la discriminación, los prejuicios sociales y la crueldad humana, pero la determinación y la persistencia son clave para vencer cualquier desafío. La familia va más allá de los lazos de parentesco, son aquellos que nos quieren de verdad y nos aprecian. Quienes perpetran acciones despiadadas, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus actos, mientras que aquellos que defienden sus propios intereses alcanzarán la felicidad que les corresponde.